Michael Thompson, un constructor de 42 años de Jacksonville, deslizaba su dedo sobre los perfiles de una página de citas en su apartamento vacío. 8 meses atrás había terminado su matrimonio de 20 años, dejando solo silencio y soledad. El perfil de Rebecca Martínez captó su atención no por su apariencia. Una mujer de 38 años, con 80 kilos de sobrepeso, que declaraba honestamente sus parámetros, sino por la sinceridad de su sonrisa y su descripción. Enfermera de cuidados domiciliarios, nunca casada, cansada de los juegos y el drama. Su intercambio de mensajes fluía naturalmente. Rebecca hacía preguntas reflexivas sobre su trabajo, compartía historias sobre sus pacientes. Michael sintió algo que no había experimentado en meses: la esperanza de intimidad. Pero detrás de la fachada cuidadosamente construida de la buena enfermera se ocultaba un secreto espantoso. Al menos 6 hombres en diferentes condados de Florida habían sufrido enfermedades misteriosas tras contactos íntimos con mujeres que coincidían con la descripción de Rebecca. Los vecinos notaban rarezas, cortinas siempre cerradas, frecuentes paquetes con equipo médico, gemidos nocturnos desde el apartamento. La señora Patterson, que vivía al lado, escuchaba gritos de dolor, pero Rebecca lo explicaba como documentales médicos que estaba viendo. Nadie sospechaba que, detrás de esa pared, se desarrollaba algo monstruoso. La detective María Santos, de la policía de Jacksonville, había notado un patrón inquietante en su base de datos. Hombres jóvenes y saludables que súbitamente desarrollaban infecciones fulminantes tras encuentros casuales, pero sin víctimas dispuestas a testificar. La vergüenza los silenciaba, el patrón permanecía invisible. Mientras tanto, Rebecca Martínez continuaba perfeccionando sus métodos. En su apartamento, tras una pared falsa, cultivaba colonias bacterianas con la precisión de un científico y la frialdad de un asesino. Sus cuadernos registraban cada experimento, cada síntoma, cada fase de la agonía que infligía. Michael, ajeno a todo esto, finalmente propuso un encuentro real. «¿Qué tal si cocino algo en mi casa?», escribió Rebecca. «Soy bastante buena en la cocina». Él aceptó con entusiasmo, sin saber que estaba aceptando una invitación a convertirse en el próximo sujeto de experimentación de una mente brillante, pero profundamente enferma. La fecha quedó fijada para el viernes por la noche. Rebecca sonrió frente a su pantalla y abrió su cuaderno de notas, preparando meticulosamente el cóctel que cambiaría la vida de Michael para siempre. La primera cita comenzó perfectamente. Rebecca recibió a Michael con un vestido de verano, genuinamente emocionada por el ramo de flores. Su acogedor apartamento respiraba calidez. En la estufa se cocinaba pollo casero con arroz. Durante la cena, Michael compartió el dolor de su divorcio, confesó su sentimiento de culpa por el colapso de su familia. Rebecca escuchaba sin juzgar, apretando su mano. A veces las relaciones simplemente se agotan. Eso no te hace mala persona. Después de una comedia romántica que ninguno realmente miraba, la conversación derivó en cercanía física. Michael sintió una conexión que había olvidado, algo más que simple atracción. Rebecca parecía entenderlo de una manera que su ex esposa nunca logró. «Tengo algo especial», dijo Rebecca, dirigiéndose a la cocina con una sonrisa enigmática. Regresó con 2 vasos de un líquido rojizo. «Es una antigua receta de hierbas y frutas. Dicen que intensifica la conexión entre amantes». Michael observó su vaso con curiosidad. El líquido tenía un olor dulzón con un matiz extraño, casi medicinal. «¿Qué lleva?», preguntó. Rebecca rió suavemente. «Secretos de familia».
pero te prometo que es completamente natural. Jugo de granada, jengibre, algunas hierbas especiales. Brindaron y Michael bebió. El sabor era agradable al principio, pero dejaba un regusto amargo y químico en el fondo de su garganta. Notó que Rebecca apenas tocaba su propio vaso, solo simulaba beber mientras observaba cómo él vaciaba el suyo. «Termínalo todo», insistió ella con dulzura, cuando él dudó en los últimos tragos. «La magia solo funciona si lo bebes completamente». Michael obedeció, queriendo complacerla. Rebecca miró discretamente su teléfono, como si estuviera cronometrando algo, calculando cuánto tiempo tardarían los patógenos en comenzar su trabajo silencioso. Durante los siguientes minutos, la conversación se volvió más íntima. Michael sintió una ligera desorientación, atribuyéndola al vino de la cena, sin darse cuenta de que su sistema inmunológico ya estaba siendo atacado por un ejército microscópico. La intimidad física que siguió le pareció a Michael genuina y apasionada. Por primera vez en meses, sintió una conexión emocional verdadera, no solo física. Rebecca era atenta, cariñosa, perfectamente sincronizada con sus necesidades. Mientras se dormía a su lado, Michael pensó que finalmente había encontrado a alguien capaz de llenar el vacío en su corazón. Pero esa noche estaba destinada a convertirse en el comienzo de una pesadilla que casi le cuesta la vida. En la oscuridad, Rebecca permanecía despierta, observándolo con ojos fríos y clínicos, esperando que comenzaran los síntomas. A las 3 de la madrugada, Michael despertó con un dolor insoportable en su zona genital. Su miembro palpitaba con una agonía que nunca había experimentado. La piel comenzaba a cambiar de color. Aparecía un extraño entumecimiento y ardor simultáneos. Al principio intentó calmarse. Quizás la actividad sexual después de meses de abstinencia había sido demasiado intensa. Pero una hora después, el dolor se transformó en agonía pura. Para las 4 de la madrugada se sumaron violentos espasmos estomacales y vómitos con sangre. Michael se desplomó en el piso del baño, su piel pálida y húmeda, la respiración entrecortada. Sus manos temblaban mientras intentaba evaluar el daño, pero el dolor era tan atroz que apenas podía tocar el área afectada. Algo estaba terriblemente mal. Esto no era normal. Esto era catastrófico. Cuando Rebecca lo encontró, él apenas podía hablar del dolor, señalando hacia su entrepierna donde algo espantoso estaba sucediendo. Los tejidos comenzaban a necrosarse. La infección se propagaba con velocidad aterradora. La piel adquiría tonos púrpuras y negros. Las áreas hinchadas resumaban un líquido amarillento. Rebecca llamó a emergencias. Su voz temblaba al describir los síntomas al operador, pero un observador atento habría notado una extraña calma en sus ojos, una curiosidad clínica mientras documentaba mentalmente cada fase de la destrucción que ella misma había orquestado. El paramédico James Rodríguez, con 15 años de experiencia, más tarde diría: «En toda mi carrera, nunca vi algo así». Sus genitales literalmente se estaban pudriendo vivos y la infección se propagaba por todo su cuerpo como fuego líquido. El olor en la ambulancia era insoportable. Una mezcla de carne descompuesta y químicos corporales que indicaban un colapso sistémico masivo. Los signos vitales de Michael se desplomaban peligrosamente. Su presión arterial caía. Su corazón luchaba contra la sepsis que invadía su torrente sanguíneo. Durante el traslado al hospital, Michael perdía y recuperaba la conciencia. En los momentos de lucidez, susurraba: «¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy muriendo?». Rebecca, sentada a su lado en la ambulancia, le sostenía la mano con aparente ternura.
murmurando palabras de consuelo. Pero en su mente estaba catalogando cada síntoma, comparándolo con experimentos anteriores, evaluando la efectividad de su último cóctel bacteriano. Para ella, Michael no era un amante moribundo. Era el sujeto número 17, y este experimento estaba superando todas sus expectativas. La doctora Sarah Williams, cirujana de emergencias, con más de una década de experiencia, había visto heridas de bala, víctimas de accidentes automovilísticos devastadores, sobredosis dramáticas. Pero cuando llevaron a Michael a la sala de operaciones, se enfrentó a algo que desafiaba completamente la lógica médica. Sus genitales mostraban necrosis avanzada, un proceso de descomposición que normalmente toma días o incluso semanas, no escasas horas. La infección en su torrente sanguíneo no se parecía a nada de los libros de texto. Múltiples tipos de bacterias, organismos que en circunstancias naturales serían incapaces de coexistir, ahora prosperaban en siniestra armonía dentro de su organismo. El hígado fallaba rápidamente, los riñones apenas funcionaban. El recuento de glóbulos blancos estaba estratosféricamente elevado. Cada análisis de sangre revelaba nuevas complicaciones, nuevas amenazas multiplicándose en su sistema. El equipo quirúrgico trabajaba con desesperación contenida, extrayendo tejido necrótico que se desintegraba al tacto, intentando desesperadamente detener la propagación implacable de la infección. Williams convocó urgentemente a especialistas en enfermedades infecciosas de 3 hospitales diferentes, buscando cualquier conocimiento que pudiera salvar a este hombre que se desvanecía ante sus ojos. El doctor Robert Chen, de la Universidad de Florida, llegó en helicóptero y quedó completamente estupefacto al revisar los resultados. Esto parece como si alguien hubiera introducido deliberadamente múltiples patógenos de manera simultánea y coordinada, pero eso requeriría conocimientos médicos avanzados y acceso directo a cultivos de laboratorio especializados. El análisis microscópico de tejidos mostró resultados que rozaban lo absurdo. Un cóctel bacteriano que parecía diseñado específicamente para maximizar la destrucción de tejidos humanos y suprimir sistemáticamente el sistema inmunológico. Bacterias que normalmente competirían ferozmente entre sí por recursos, ahora trabajaban en siniestra armonía orquestada, atacando diferentes sistemas corporales de forma simultánea y coordinada. Era como observar una orquesta sinfónica de destrucción microscópica perfectamente dirigida hacia un único objetivo, la aniquilación total del cuerpo humano. Los médicos luchaban desesperadamente por la vida de Michael, sin comprender realmente contra qué enemigo invisible combatían. «Nunca he visto patógenos comportarse de esta manera», murmuró Chen, observando las placas de cultivo bajo el microscopio de alta potencia. Es como si alguien los hubiera entrenado meticulosamente para trabajar en equipo. La sala de operaciones se había convertido en un campo de batalla donde cada decisión médica era una apuesta contra la muerte misma. Mientras los médicos luchaban heroicamente por salvar a Michael, Rebecca Martínez interpretaba con maestría cinematográfica el papel de novia preocupada en la sala de espera del hospital. Traía café aromático al personal agotado, hacía preguntas médicas inteligentes y bien pensadas, incluso mostró la consideración de llamar a la ex esposa de Michael para informarle personalmente del terrible incidente. Para todos los observadores casuales, parecía una mujer genuinamente cariñosa, completamente devastada por la misteriosa y súbita enfermedad de su nuevo amor.
pero la detective María Santos, veterana de la policía de Jacksonville, llamada urgentemente por el hospital debido a un posible caso de envenenamiento criminal, sintió algo profundamente inquietante en el comportamiento meticulosamente controlado de Rebecca. En 12 años de trabajo policial en las calles más duras, Santos había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar a personas que ocultan verdades peligrosas. Rebecca respondía con aparente cooperación total. Proporcionó una cronología extraordinariamente detallada de la velada romántica. Parecía genuina y comprensiblemente desconcertada por lo ocurrido, pero había algo ensayado en sus reacciones, demasiado perfectas, demasiado controladas, demasiado calculadas. La detective comenzó discretamente a investigar su historial personal, sorprendentemente limpio a primera vista, absolutamente sin arrestos previos ni quejas formales, empleo estable y bien documentado como enfermera de cuidados domiciliarios. Pero al profundizar más allá de la superficie resplandeciente, Santos descubrió un patrón profundamente perturbador que helaba la sangre. 3 pacientes ancianos, bajo el cuidado directo de Rebecca, habían fallecido en los últimos 2 años por complicaciones médicas repentinas e inesperadas. Las muertes no habían despertado sospechas en su momento. Los ancianos frágiles suelen declinar rápidamente, sin explicación clara. Las familias dolientes habían agradecido efusivamente a Rebecca por su cuidado excepcionalmente compasivo durante los últimos días de sus seres queridos. Ella, incluso, asistió con lágrimas sinceras a todos los funerales. Pero, cuando el Dr. Chen revisó meticulosamente los expedientes médicos antiguos, encontró similitudes escalofriantes entre el estado crítico actual de Michael y los síntomas finales de aquellos fallecidos. Infecciones múltiples, súbitas y devastadoras, fallo orgánico fulminante e inexplicable, cultivos bacterianos que habían desconcertado completamente a los médicos tratantes en su momento. La detective Santos amplió sistemáticamente la investigación criminal, actividad exhaustiva en sitios de citas en línea, registros financieros bancarios, historial educativo completo. Descubrió que Rebecca había usado múltiples plataformas de encuentros románticos durante más de 3 años consecutivos, saliendo estratégicamente con hombres solitarios por toda Florida. Pero curiosamente rara vez mantenía relaciones más allá de pocas semanas. Particularmente alarmante resultó ser su educación médica. Rebecca había completado 2 años completos de escuela de enfermería profesional, obteniendo suficientes conocimientos técnicos avanzados para comprender profundamente la anatomía humana y el devastador impacto de patógenos específicos en el organismo vulnerable. No había terminado la carrera oficialmente, pero poseía educación más que suficiente para ser peligrosa en manos equivocadas. El avance decisivo de la investigación llegó al descubrir un rastro digital de pedidos en línea de suministros médicos especializados. No era el equipo básico rutinario de una enfermera domiciliaria común, sino instrumentos sofisticados de laboratorio microbiológico, incubadoras bacterianas, microscopios de investigación, medios especializados para cultivos patógenos, antibióticos de espectro restringido normalmente, limitados exclusivamente a instalaciones médicas debidamente autorizadas y supervisadas. Santos obtuvo inmediatamente una orden judicial de allanamiento.
La atención mediática del caso crecía exponencialmente como un incendio descontrolado. La historia macabra de un hombre cuyos genitales literalmente se habían podrido tras una primera cita romántica con una mujer de 180 kilos explotó viralmente en todas las redes sociales. Los reporteros hambrientos de sensacionalismo sitiaron agresivamente el edificio de apartamentos de Rebecca y el hospital, bautizando el fenómeno como la enfermedad de la primera cita. Rebecca mantuvo admirablemente la compostura bajo presión mediática intensa. Concedió una entrevista profundamente lacrimosa a una estación local de televisión, retratándose hábilmente como víctima inocente de circunstancias médicas trágicas e incomprensibles. Solo quería encontrar amor verdadero. Sollozó convincentemente ante las cámaras. ¿Cómo pudo sucederle algo tan horrible a Michael? Simplemente no lo entiendo. Su actuación era cinematográficamente convincente. Sus lágrimas parecían dolorosamente genuinas. Pero cuando la policía irrumpió con fuerza en su apartamento portando la orden judicial, descubrieron lo que instantáneamente transformaría el misterio médico desconcertante en uno de los casos criminales más impactantes y perturbadores en toda la historia documentada de Florida. Detrás de una pared falsa en el armario del dormitorio de Rebecca, se ocultaba un laboratorio casero que parecía sacado de un thriller científico de terror. Placas de Petri con cultivos bacterianos florecientes, incubadoras de temperatura controlada, microscopios profesionales, cuadernos detallados documentando minuciosamente experimentos espeluznantes. Los criminalistas descubrieron diarios meticulosos, fechados a lo largo de 3 años completos, páginas y páginas repletas de anotaciones escrupulosas sobre el impacto devastador de diversas combinaciones de patógenos específicos en tejidos humanos vulnerables. Rebecca había estado conduciendo sistemáticamente experimentos en seres humanos vivos, utilizando a pacientes ancianos indefensos y hombres confiados de sitios de citas como sujetos involuntarios de prueba. Los diarios revelaban una mente brillante, pero profundamente enferma y retorcida. Ella poseía conocimientos médicos legítimos y avanzados, pero en algún punto oscuro de su trayectoria, la obsesión enfermiza con la mortalidad acelerada había capturado completamente su conciencia racional. Las motivaciones eran complejas y escalofriantes. Un complejo de Dios, el poder embriagador sobre la vida y la muerte de otros seres humanos. Componente financiero, robo sistemático de pacientes ancianos mediante acceso privilegiado a sus cuentas bancarias. Elemento psicológico profundo, disfrutar sádicamente del dolor desgarrador de los familiares, del caos emocional posterior a las muertes que ella misma había orquestado fríamente como una directora de orquesta macabra. Las anotaciones más perturbadoras y nauseabundas concernían específicamente a los hombres de sitios de citas románticos. Los llamaba clínicamente sujetos experimentales. Documentaba sus síntomas agonizantes con desapego científico absoluto. Describía con detalle exhaustivo los experimentos de introducción de cultivos bacterianos letales a través del contacto íntimo sexual. Patógenos aplicados deliberadamente en las membranas mucosas de los genitales, provocando necrosis fulminante de tejidos y devastadora infección sistémica que se propagaba como fuego líquido por todo el organismo. Michael no había sido la primera víctima de sus experimentos demoníacos. Simplemente el primero lo suficientemente saludable y robusto para sobrevivir el tiempo necesario y dar a los médicos desconcertados la oportunidad crucial de investigar profundamente. Los cuadernos documentaban al menos 6 hombres anteriores, todos descritos con la misma frialdad clínica escalofriante. Algunos habían sobrevivido con daños permanentes
y devastadores. Demasiado avergonzados para reportar lo incomprensible que les había sucedido. Otros habían desaparecido del radar completamente. Sus destinos finales permanecían inquietantemente desconocidos en las sombras. Los criminalistas forenses descubrieron un disco duro cifrado militarmente que el FBI tardó 3 semanas completas en descifrar con sus mejores expertos. El contenido fue absolutamente impactante y reveló dimensiones aún más oscuras. Documentación exhaustiva de una red organizada de mujeres a lo largo del sureste completo de Estados Unidos, intercambiando activamente métodos sofisticados de aceleración natural de mortalidad. Rebecca no trabajaba en solitario como asesina solitaria. Era miembro activo de un grupo criminal que el FBI bautizaría oficialmente como la Red de la Misericordia. Estas mujeres compartían técnicas detalladas de provocación de muertes que parecieran completamente naturales a través de aplicaciones de mensajería encriptada militar, recetas precisas de cócteles bacterianos letales, métodos ingeniosos de introducción de patógenos sin detección forense posible, estrategias elaboradas para evitar investigaciones policiales y sospechas médicas. Los objetivos principales eran pacientes ancianos vulnerables, parejas abusivas que merecían castigo y hombres solitarios de sitios de citas románticos en línea. Rebecca resultó ser una novata relativamente reciente del grupo criminal, lo que explicaba perfectamente la relativa torpeza de sus métodos comparados con las veteranas experimentadas. La investigación masiva del FBI condujo sistemáticamente a arrestos coordinados en 6 estados diferentes simultáneamente, revelando decenas de muertes anteriormente consideradas naturales, que ahora adquirían dimensiones criminales aterradoras. Estas mujeres habían operado exitosamente durante más de 5 años completos, perfeccionando constantemente sus técnicas mortales y proporcionándose apoyo mutuo emocional y técnico. El Dr. Chen, colaborando intensamente con la División Biológica Especializada del FBI, analizó meticulosamente los cultivos bacterianos confiscados del apartamento de Rebecca. Ella había creado verdaderos cócteles infecciosos científicamente diseñados, combinando estratégicamente patógenos específicos para suprimir sistemáticamente el sistema inmunológico humano. Los cuadernos de laboratorio mostraban años pacientes de experimentación meticulosa en ancianos indefensos, perfeccionando dosificaciones y combinaciones, para luego escalar audazmente hacia sujetos jóvenes y saludables para observar clínicamente las reacciones de organismos robustos ante infección deliberada y dirigida específicamente a través de órganos genitales vulnerables. Era experimentación humana de nivel nazi, conducida silenciosamente en apartamentos suburbanos comunes, bajo fachadas de normalidad perfecta. Las evidencias acumuladas eran completamente abrumadoras e irrefutables, pero Rebecca negaba obstinadamente toda culpabilidad, incluso después del arresto formal. Durante los interrogatorios policiales exhaustivos, insistía tercamente en que el equipo sofisticado era para investigaciones médicas legítimas, intentos honestos de desarrollar tratamientos innovadores contra infecciones resistentes en pacientes ancianos vulnerables. Calificaba las relaciones románticas como búsquedas sinceras y genuinas de amor verdadero, las subsecuentes enfermedades devastadoras de sus parejas como trágicas coincidencias médicas inexplicables sin conexión causal. La fachada cuidadosamente construida se agrietó definitivamente durante la confrontación directa con el testimonio devastador de Michael Thompson, quien finalmente se había recuperado lo suficiente para hablar coherentemente desde su cama hospitalaria.
Conectado todavía a múltiples máquinas de soporte vital, describió la velada romántica con detalle dolorosamente preciso, revelando un elemento crucial previamente desconocido. Rebecca había insistido categóricamente en el consumo de una poción de amor misteriosa antes de cualquier intimidad física, una bebida con sabor extrañamente medicinal y químico. Ella había vigilado obsesivamente para asegurarse de que él bebiera cada gota, revisando constantemente su teléfono celular como si cronometrara científicamente el tiempo exacto hasta que los patógenos letales comenzaran su trabajo destructivo silencioso. Los criminalistas forenses encontraron trazas microscópicas del cóctel bacteriano letal en la licuadora de cocina de Rebecca, confirmando científicamente la introducción oral deliberada, combinada con transmisión de contacto directo durante la intimidad sexual subsecuente. La realización devastadora de que la persona a quien había confiado sus momentos más vulnerables e íntimos estaba deliberadamente infectándolo con bacterias mortales, específicamente a través del contacto sexual directo, dejó a Michael con cicatrices psicológicas profundas que durarían años de terapia intensiva. Pasó 8 meses completos de agonía en rehabilitación física, recuperándose dolorosamente de órganos internos dañados y tejidos genitales severamente necrosados. Los médicos heroicos milagrosamente lograron preservar su función reproductiva básica mediante cirugías reconstructivas complejas, pero las cicatrices físicas permanentes permanecerían para siempre como recordatorio tangible de la noche horrible, cuando la búsqueda desesperada de amor y conexión humana casi le costó literalmente la vida y su dignidad masculina, en el sentido más brutalmente literal posible. Cada vez que me miro, confesó Michael entre lágrimas a la terapeuta, veo lo que ella me hizo. Veo su experimento grabado permanentemente en mi cuerpo. El proceso judicial capturó la atención completa de la nación entera. Los fiscales presentaron meticulosamente a Rebecca Martínez como una asesina en serie despiadada y calculadora que había pervertido completamente su entrenamiento médico profesional para satisfacer una sed insaciable de control absoluto sobre la vida y la muerte de otros seres humanos. La defensa argumentó desesperadamente trastorno mental severo, incapacidad fundamental para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto moralmente. Psiquiatras forenses testificaron extensamente sobre una infancia problemática y traumática, un historial documentado de impotencia crónica y abuso emocional, una necesidad psicológica desesperada de sentirse importante y poderosa en un mundo que constantemente la menospreciaba por su apariencia física. Argumentaban que sus crímenes eran producto de una mente fracturada por años de rechazo social y dolor emocional acumulado, no de maldad pura e intencional. El testimonio devastador de Michael Thompson destruyó completamente cualquier argumento de la defensa sobre enfermedad mental como excusa. Desde el estrado de testigos, todavía físicamente debilitado y visiblemente traumatizado, describió no solamente la agonía física insoportable de la infección necrotizante de sus genitales, que literalmente pudrió sus tejidos vivos, sino la traición psicológica profunda de darse cuenta de que la persona en quien había confiado íntimamente estaba deliberada y conscientemente experimentando científicamente con su cuerpo vulnerable, utilizando la intimidad sexual romántica como método directo de infección con patógenos letales cuidadosamente cultivados. Habló con voz quebrada sobre las pesadillas nocturnas recurrentes y paralizantes, los ataques de pánico súbitos que lo dejaban sin respiración, la imposibilidad psicológica absoluta de confiar nuevamente en mujeres para relaciones románticas,
la completa destrucción de su vida sexual no solamente debido a las cicatrices físicas permanentes y desfigurantes, sino por el terror psicológico paralizante de repetir la experiencia traumática. Ella no solo atacó mi cuerpo, testificó Michael con lágrimas corriendo por su rostro demacrado. Destruyó mi capacidad de amar, de confiar, de ser vulnerable con otro ser humano. Me quitó mi humanidad fundamental. Las familias destrozadas de los pacientes ancianos asesinados dieron testimonios igualmente devastadores y conmovedores, describiendo la traición absoluta de confianza cuando permitieron que Rebecca entrara a sus hogares familiares. Creyeron sinceramente en sus lágrimas consoladoras durante las agonías finales de sus seres queridos. Descubrir posteriormente que el duelo profundo que experimentaron había sido orquestado deliberadamente por alguien que consideraban prácticamente familia, una amiga compasiva en momentos de vulnerabilidad extrema, superaba completamente el dolor original de la pérdida. El jurado deliberó solamente 6 horas antes de retornar con el veredicto unánime de culpabilidad. 3 cargos de asesinato en primer grado con premeditación, 2 cargos de intento de asesinato con agravantes, múltiples acusaciones adicionales de conspiración criminal organizada, fraude financiero sistemático contra personas vulnerables, práctica médica ilegal, sin licencia. Al pronunciarse la sentencia formal, Rebecca Martínez realizó una declaración final absolutamente escalofriante, completamente desprovista de arrepentimiento genuino o remordimiento humano, expresando únicamente furia contenida por la incomprensión del mundo hacia sus investigaciones científicas pioneras. El juez sentenció a Rebecca Martínez a cadena perpetua, sin ninguna posibilidad de libertad condicional, más 200 años adicionales por los cargos suplementarios acumulados. Pero incluso tras los barrotes de alta seguridad de la prisión federal, ella mantuvo correspondencia activa con miembros supervivientes de la Red de la Misericordia, intercambiando metodologías y experiencias de sus experimentos mortales, hasta que los guardias penitenciarios descubrieron finalmente las comunicaciones clandestinas y la colocaron en confinamiento solitario permanente y completo. Una pregunta fundamental permanecía sin respuesta definitiva y seguía atormentando a los investigadores. ¿Cuántas víctimas reales había habido verdaderamente? Los diarios personales documentaban meticulosamente solamente 3 años de actividad criminal. Pero las evidencias circunstanciales y patrones de comportamiento señalaban fuertemente hacia una historia mucho más larga y oscura de experimentación humana sistemática. Familias afligidas por toda Florida solicitaron formalmente la reapertura y reexamen exhaustivo de muertes sospechosas de seres queridos. Varias investigaciones criminales adicionales continúan actualmente en proceso sin resolución definitiva. Para Michael Thompson, la resolución legal del caso proporcionó solamente un cierre parcial e incompleto de su trauma profundo, pero las cicatrices tanto físicas como psicológicas permanecieron indeleblemente grabadas en su ser. 8 meses completos de fisioterapia intensiva y dolorosa para recuperar la funcionalidad de órganos internos gravemente dañados y tejidos genitales severamente necrosados por la infección bacteriana diseñada específicamente para destruir. Los médicos, dedicados milagrosamente, lograron preservar su capacidad reproductiva básica mediante series de cirugías reconstructivas extremadamente complejas y delicadas. Pero los cambios físicos permanentes en su anatomía genital resultaron completamente irreversibles y visualmente evidentes. La terapia psicológica profesional intensiva
lo ayudó gradualmente a enfrentar y procesar el trauma devastador de la traición absoluta y el miedo paralizante a la intimidad física con potenciales parejas románticas. 2 años después del incidente que cambió su vida para siempre, Michael finalmente regresó a su trabajo de construcción, encontrando cierto consuelo terapéutico en el trabajo físico honesto y la camaradería masculina simple de sus compañeros obreros. Pero nunca volvió a usar sitios de citas en línea ni aplicaciones de encuentros románticos. Evitaba conscientemente cualquier tipo de conexión casual íntima. Sufría episodios recurrentes de trastorno de estrés postraumático severo cada vez que consideraba siquiera la posibilidad de intimidad física romántica con una mujer. Michael ya no creía en la posibilidad real de conocer personas genuinas a través de plataformas digitales de citas. Evitaba sistemáticamente cualquier tipo de encuentro casual. Luchaba diariamente con síntomas debilitantes de desorden de estrés postraumático cuando pensamientos sobre intimidad física invadían su mente atormentada. El caso de Michael Thompson y Rebecca Martínez se convirtió en una advertencia nacional escalofriante sobre los peligros reales e impredecibles de las citas en línea modernas, y sobre cómo el conocimiento médico especializado en manos equivocadas de una mente psicopática puede transformarse literalmente en un arma biológica de destrucción masiva dirigida contra personas inocentes y vulnerables que solamente buscaban conexión humana y amor genuino en un mundo cada vez más solitario y digital. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.